Bienvenido a mi relato de terror. Este relato no se hizo con la intención de atacar ninguna fe ni a sus practicantes, es solo una historia de terror y nada más. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. El fantasma de la monja malvada. Mi relato de terror ocurrió cuando era niña, y no solo lo viví yo, también mi hermano menor. Muchas historias de terror comienzan con la llegada de una familia a una nueva casa, y así comenzó mi historia. Nos habíamos mudado de casa, porque mi padre había obtenido un crédito hipotecario, y él y mi madre habían escogido esa casa por la cercanía a su trabajo y a nuestra escuela. Toda esa colonia era nueva, una constructora la había construido en menos de 4 años. Yo tenía 9 años y mi hermano 8, y estábamos fascinados porque ya no compartiríamos habitación. Afortunadamente nos habíamos mudado en vacaciones de verano, y teníamos mucho tiempo para conocer la casa y la zona. Cerca de la casa había un parquecito que la constructora había construido, estaba muy bien cuidado y los niños jugábamos ahí por horas. Las cosas extrañas comenzaron a suceder muy pronto, teníamos tan solo 2 semanas ahí. Una noche, cuando recién me había acostado, comencé a escuchar un sonido de pasos, parecía que alguien estaba caminando justo afuera de mi habitación. Me levanté, y me asomé al pequeño pasillo, las luces estaban encendidas y el televisor de la sala se escuchaba ligeramente, mis padres continuaban mirando la tele. Pensé que mi hermano era quien había estado caminando afuera de mi cuarto. Entré a su habitación, y miré sus ojos cerrados, pensé que fingía estar dormido y le hablé en voz baja, le dije que rompería uno de sus juguetes si no abría los ojos, pero no los abrió y supe que sí estaba dormido. Le pregunté a mis padres si habían estado caminando afuera de mi cuarto, pero ellos lo negaron, dijeron que no se habían parado del sillón. Regresé a dormir, no tenía miedo, solamente se me había hecho raro escuchar aquellos pasos. Una tarde, después de la escuela, mi hermano y yo estábamos peleando en su cuarto. Eso de pelearnos era un deporte para nosotros, era una especie de forma de decirnos que nos queríamos. En algunas ocasiones yo terminaba llorando, pero en otras quien lloraba era él, y se nos pasaba el enojo en menos de media hora, hasta que volvíamos a pelear. Yo trataba que él jugara con mis muñecas, y él trataba que yo jugara con su pelota, ambos cedíamos ocasionalmente. En aquella tarde, él terminó llorando, y yo terminé con varios de sus cabellos en mi mano. Salí corriendo de su cuarto para que mi mamá no me regañara, y me escondí detrás de la máquina lavadora que estaba en un cuartito junto al patio trasero. Mi madre no me encontró, y me quedé ahí, esperando que se le pasara el llanto a mi hermano. Fue ahí, cuando estaba sola, que escuché unos pasos acercándose, pensé que era mi mamá, pero cuando esos pasos estaban a menos de medio metro de mí, yo salté hacia ellos pidiendo clemencia, pero no había nadie. Estaba muy asustada, porque había escuchado que se acercaban a mí, no lo había imaginado. Corrí adentro de la casa, donde mi mamá ya me esperaba con una chancla en la mano, no diré qué pasó, pero fue algo doloroso. Al terminar mi drama, le conté lo que había sucedido, pero ella pensó que lo estaba inventando para que no estuviera molesta conmigo. Al día siguiente, por la tarde, cuando mi hermano y yo estábamos en el parquecito, le conté a varios niños de la colonia lo que me había sucedido, y no sé si me mintieron, pero comenzaron a decir que también ellos experimentaban cosas extrañas. Comenzaron a decir las cosas típicas, que aquel lugar era un cementerio, y yo, por mi temprana edad, les creí. Mi hermano y yo le comentamos a nuestros padres, que de inmediato negaron la revelación que habíamos escuchado. Nos dijeron que antes de ser una colonia era una zona de cultivo. Años después me enteré que eso era mentira, y ellos lo sabían a la perfección. A la mañana siguiente, mi hermano me confesó que durante la madrugada había escuchado pasos afuera de su cuarto, de inmediato le creí. En el parquecito, los niños volvimos a comentar más cosas sobrenaturales. Uno de ellos nos dijo que había visto a una mujer con un vestido de monja, sí, ese niño dijo vestido, y que la había visto caminar y desaparecer en uno de los muros de su casa. Nos dijeron que esa zona era parte de su territorio, que no había casa que se salvara. Uno de los niños dijo no creer en esas cosas, porque nunca había visto nada sobrenatural, y otro niño lo retó a que invocara a la monja, que cuando estuviera en su casa, y fuera de noche, dijera en voz alta que se manifestara. El niño escéptico se mostró temeroso, lo noté en su rostro. Días después afirmó que lo había hecho, pero nadie le creímos.
Días después, cuando mi hermano y yo nos volvíamos a enfrentar como dos guerreros, y cuando lo tenía sometido y casi suplicando misericordia, me lanzó una amenaza: si no me sueltas, invoco a la monja. Me negué a negociar con él, y le dije que no tenía el valor para hacer eso. Pero lo hizo. Mi hermano dijo en voz alta: monja, si estás aquí, aparécete. Nos quedamos estáticos por unos segundos, estábamos expectantes y nerviosos. Miré a mi hermano y le sonreí, le dije que nadie lo defendería y que estaba en mi poder. Él terminó llorando y yo terminé castigada y con algo de dolor al sentarme. Mi mamá tampoco estaba dispuesta a negociar. Pero esa noche todo cambió, porque los ruidos en la casa aumentaron, incluso mis padres los notaron. Mi mamá entró furiosa a mi cuarto mientras yo hacía mi tarea, me pidió que dejara de hacer esos ruidos, pero yo no estaba haciendo nada. Por supuesto que no me creyó y me castigó. Una noche, de madrugada, las ganas de ir al baño me despertaron. Para ese momento tenía algo de miedo salir de mi cuarto por esas horas, pero apenas eran las 3 de la mañana y no podía aguantarme tantas horas sin hacer. Salí de mi cuarto envuelta en miedo y entré al baño, esperando que al entrar aquella monja no se me apareciera. Pero no fue dentro del baño donde miré algo, fue al salir, cuando apenas había dado un paso fuera de él. Primero fue el sonido de pasos lo que escuché, y me giré instintivamente hacia el origen del sonido. Después miré que una silueta femenina y con ropas oscuras se perdía de mi vista al entrar en la sala. Me asusté como pocas veces lo había estado, y entré corriendo a la habitación de mis padres y me escurrí entre los dos. Les expliqué lo que había sucedido, y como los padres comprensivos que eran, me dijeron que lo había soñado. Me dejaron dormir con ellos, pero antes de quedarme dormida escuché los pasos. Les pregunté si escuchaban, pero ya estaban dormidos. Esos pasos se detuvieron, y pude quedarme dormida. La leyenda de la monja malvada era dispersada por los niños de la colonia, y los adultos ya comenzaban a escuchar de ella, pero como solo los niños la habíamos visto, los adultos no tomaban en serio esa leyenda. Una tarde, cuando el sol estaba por ponerse, dentro de mi habitación, mi hermano y yo volvimos a nuestro típico enfrentamiento de poder, y otra vez lo estaba venciendo. La estrategia de tomar su cabello pocas veces fallaba. Me volvió a amenazar con llamar a la monja malvada, pero le dije que no lo hiciera, que ella era real. Me pidió que lo soltara, pero le dije que no. Entonces, mi hermano la volvió a invocar. Monja, ayúdame, llévate a mi hermana, dijo en voz alta, y yo le retorcí el cabello hasta que lloró. Salió corriendo, y mientras buscaba dónde esconderme, la puerta de mi habitación se abrió de golpe, y cuando esperaba ver a mi mamá, me sorprendí cuando no vi a nadie. Me asusté. Mi hermano se escuchaba en la cochera, y mi madre estaba con él. Escuché los pasos acercarse a mi habitación, pero el llanto y la voz de mi madre se escuchaban lejos. Me escondí debajo de mi cama, y pude ver cómo entraba a mi cuarto una mujer con un vestido que le llegaba al piso. Solamente podía ver sus pies. La mujer caminó por mi habitación, se acercó a la ventana, que estaba del lado opuesto de la puerta, así que pensé que ese era mi momento para escapar. Salí de mi escondite y corrí hacia la puerta, pero ésta se cerró frente a mí. Me giré, y miré al ser más aterrador que he visto en toda mi vida. Era una monja con el rostro blancuzco y podrido, y sus ropas rotas se movían como si hubiera viento dentro del cuarto. Grité, y abrí la puerta con torpeza, y salí de mi habitación. Mi madre no me creyó, y me volvió a castigar. Esa noche, mi hermano y yo le pedimos perdón a la monja. Dijimos en voz alta que no queríamos que se molestara con nosotros, y que nos dejara en paz. No volví a ver el rostro de esa monja otra vez, pero en muchas ocasiones miré su silueta caminar dentro de la casa, y no volvió a perseguirme. Los niños de la colonia también la miraban, y también se espantaban al verla, y los adultos llegaron a creer en ella cuando comenzaron a verla en las diferentes casas de la colonia. Aunque la llamábamos la monja malvada, nunca le hizo daño a nadie, pero aún así nos daba miedo. Al pasar los años, me casé y me fui a vivir a otro estado. Y una vez, cuando regresé para visitar a mis padres, me quedé a dormir en el que fuera mi cuarto de niña, y esa noche volví a escuchar los pasos afuera de la habitación, pero no salí porque supe que la vería otra vez. Al día siguiente, mis padres me confesaron que aquella zona donde se había construido la colonia, no era una zona de cultivo, había sido un convento que se quemó misteriosamente, y la iglesia lo había dejado abandonado por más de medio siglo. No sabían más. La leyenda de la monja malvada es contada por los niños de la colonia,
que le han inventado una historia trágica para adornar su mito. Y por ningún motivo, cuando están a solas en casa, invocan a la monja malvada, porque saben que si lo hacen, ella los visitará. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, si no te gustó, compártelo con tus enemigos. No olvides suscribirte y dejar tu like, gracias.